un hombre dedicado a borrar las huellas más oscuras del crimen, comete un error que lo arrastra a una conspiración peligrosa. Lo que parecía un trabajo rutinario se convierte en una pesadilla cuando descubre que ha limpiado la escena de un asesinato real sin saberlo. Ahora, atrapado entre policías corruptos, secretos ocultos y una verdad que podría destruirlo todo, tendrá que luchar por demostrar su inocencia, mientras protege lo más importante de su vida, su hija. Todo comienza con una situación tensa en la que un oficial reconoce a Tom Cutler, lo que deja claro que su pasado aún lo persigue. A partir de ahí, se introduce la historia y se presenta a Tom Cutler, quien empieza a relatar su vida. 8 años atrás, Tom trabajaba como policía, pero decidió dejar el cuerpo para iniciar su propio negocio de limpieza de escenas del crimen. Con el tiempo, se volvió un experto en su trabajo, incluso desarrollando potentes químicos capaces de eliminar por completo cualquier rastro de sangre o evidencia. En su vida personal, Tom vive únicamente con su hija, ya que su esposa falleció hace varios años. Desde entonces, él se ha encargado de criar a Rose por su cuenta. Más adelante, se muestra a Tom regresando a casa y compartiendo un momento tranquilo con su hija. Rose le pregunta cómo le fue en el día, y él responde que todo estuvo bien, aunque su actitud refleja cierta desconexión emocional. Poco después, se va a dormir sin profundizar en la conversación. Tiempo después, Tom recibe un nuevo encargo. En esta ocasión, debe limpiar una casa completa. Al llegar al lugar, nota que la puerta está cerrada, pero encuentra una nota que indica que la llave se encuentra escondida debajo de una maceta. Siguiendo las instrucciones, toma la llave y entra en la vivienda. En el interior, descubre que todo está cubierto de manchas de sangre. De inmediato, saca una grabadora y comienza a describir detalladamente la escena, intentando reconstruir lo que pudo haber ocurrido. Luego procede a tomar fotografías de cada rincón para documentar la evidencia antes de comenzar con su trabajo. Tras asegurarse de registrar todo, inicia el proceso de limpieza. Después de dedicar bastante tiempo, logra dejar la casa completamente impecable, sin rastro alguno de lo sucedido. Al regresar a su hogar, se encuentra con su hija, quien le cuenta que ha preparado la cena utilizando una receta que encontró entre las pertenencias de su madre. Sin embargo, Tom no presta demasiada atención y se dirige directamente a bañarse. Más tarde, ambos cenan juntos. Durante la conversación, Rose menciona que no asistió a clases ese día porque considera que su profesora no enseña bien. Tom le indica que no debe volver a faltar, insistiendo en la importancia de asistir a la escuela sin importar las circunstancias. A la mañana siguiente, cuando Tom se dirige a su oficina, descubre algo inquietante al revisar su bolsillo. Aún tiene la llave de la casa que limpió el día anterior. Se da cuenta de que olvidó devolverla, por lo que decide regresar de inmediato. Al llegar, se encuentra con una mujer dentro de la vivienda, quien resulta ser la propietaria. Su nombre es Ann Norcutt. Tom intenta justificar su presencia diciendo que olvidó devolver la llave, pero la reacción de Ann deja claro que ella no tenía conocimiento de ningún servicio de limpieza realizado en su casa. En ese momento, Tom comprende que algo no encaja. Para evitar sospechas, cambia rápidamente de tema y finge que pudo haber habido un error con la dirección antes de retirarse. De vuelta en su oficina, Tom comienza a investigar por su cuenta. Pronto descubre que la policía nunca le asignó ese trabajo, lo que significa que alguien utilizó su servicio de forma indebida. La situación es grave, ya que ha eliminado por completo la evidencia de un posible crimen real, lo que podría implicarlo en un encubrimiento. Alarmado, reúne todas las pruebas que había documentado previamente y las guarda en un lugar seguro. Más tarde, recibe una llamada de su amigo Eddie Lorenzo, quien aún trabaja como policía. Tom le propone reunirse por la noche para conversar. Antes de salir, pasa un rato con su hija. Durante ese momento, Rose recuerda con cariño cómo su madre solía llevarla al teatro cuando trabajaba allí y cómo compartían experiencias juntas. También menciona un recuerdo relacionado con un viaje a México que sus padres hicieron antes de su nacimiento. Estos comentarios resultan incómodos para Tom, quien prefiere evitar ese tipo de recuerdos, por lo que decide salir para encontrarse con Eddie. Mientras están juntos, Tom observa en la televisión una noticia que informa sobre la desaparición de John Norcutt, el esposo de Ann. A partir de esa información, comienza a conectar los hechos. Sospecha que Ann podría estar involucrada o que alguien más cometió el crimen en esa casa,
y utilizó sus servicios para borrar toda evidencia. Tom le pregunta a Eddie si sabe algo sobre el caso, y este comienza a compartir información, aprovechando su posición como policía. En ese momento, se une a la conversación el detective Jim Vargas, quien está a cargo de la investigación. Jim explica que John mantenía una relación cercana con el comisionado de policía, aunque ésta se deterioró con el tiempo. Además, menciona que John iba a testificar para la DEA, lo que complicó aún más su situación antes de desaparecer misteriosamente. Tras esta conversación, cada uno decide regresar a su hogar. La lluvia cae con fuerza, y Tom nota que Eddie ha bebido demasiado, por lo que decide llevarlo a casa antes de dirigirse a la suya. A la mañana siguiente, al llegar a su oficina, Tom se encuentra con Ann Northcutt esperándolo, lo que lo toma completamente por sorpresa. Ella se acerca y le pregunta directamente en qué consiste su trabajo de limpieza. Tom intenta explicarse de manera general, pero la tensión aumenta cuando ella le cuestiona si también realizó algún trabajo en su casa. Tom niega cualquier participación y asegura que solo trabaja bajo órdenes oficiales de la policía. Sin embargo, su actitud genera desconfianza. Ante la presión, intenta desviar la conversación y finalmente le pide que se retire, argumentando que tiene mucho trabajo. Ann se marcha, dejando a Tom cada vez más preocupado por la situación en la que se ha visto involucrado. Tiempo después, Tom recibe un nuevo encargo. Cuando llega al lugar para realizar la limpieza, se encuentra inesperadamente con Eddie Lorenzo. Mientras conversan, Eddie le revela que la policía había revisado el departamento de John Northcutt el día anterior, pero no encontraron nada relevante, excepto rastros de ciertos químicos. Lo inquietante es que esos químicos coinciden exactamente con los que Tom utiliza en su trabajo. Además, Eddie recuerda que Tom había hecho demasiadas preguntas sobre el caso la noche anterior, por lo que empieza a sospechar y le exige saber qué está ocurriendo. Ante la presión, Tom decide contarle toda la verdad. Explica que recibió una orden supuestamente enviada por la policía para limpiar la casa, por lo que realizó el trabajo sin cuestionarlo. Sin embargo, al día siguiente descubrió que la policía nunca le había asignado ese caso. Eddie le pregunta por qué no lo reportó, y Tom le responde que la situación es demasiado peligrosa. Cree que, así como John fue secuestrado, él también podría convertirse en un objetivo. Además, sospecha que hay policías involucrados, incluso alguien de alto rango como el comisionado. Por esa razón, teme acudir a la persona equivocada y poner su vida en riesgo. Eddie le recuerda que, antes de limpiar cualquier escena, siempre recopila evidencia, toma fotografías y realiza registros detallados. Tom confirma que conserva todo ese material. Entonces, Eddie le aconseja que mantenga esa evidencia bien protegida, ya que podría ser clave para demostrar su inocencia si las cosas se complican. Mientras no exista un delito reciente que lo incrimine, esas pruebas podrían salvarlo de cualquier sospecha. En medio de la conversación, Tom revela un oscuro secreto de su pasado. Confiesa que durante un tiempo estuvo en prisión y que incluso llegó a matar a una persona, además de haber aceptado trabajos ilegales por dinero en el pasado. Aún así, Eddie le sugiere que deje de pensar en eso y se concentre en la situación actual. Al regresar a casa, Tom se encuentra con Rose, quien está muy molesta. La joven le reclama que nunca está presente y que siempre la deja sola. Tom, en lugar de calmarla, la reprende por no hacer su tarea y por seguir aferrándose al recuerdo de su madre, insistiendo en que debe aceptar su ausencia. La respuesta de Rose es amarga, señalando que al menos alguien todavía la recuerda. Estas palabras incomodan profundamente a Tom. Al día siguiente, Ann Northcutt aparece en un parque jugando con unos niños. Desde la distancia, alcanza a ver a Tom dentro de una furgoneta, pero en cuanto él se da cuenta de su presencia, se marcha rápidamente. Más tarde, al llegar a su oficina, Tom se encuentra con el detective Jim Vargas y su compañero esperándolo. Jim le explica que durante la inspección del departamento de John, encontraron rastros de químicos, y debido a la experiencia de Tom, necesitan comparar muestras. Tom accede y le pide a su secretaria que traiga los registros de los productos que utiliza. Durante la conversación, Jim le pregunta de manera casual dónde se encontraba el día en que ocurrió el incidente, pero Tom evita responder directamente y desvía el tema. Después de que los detectives se retiran, Tom se dirige rápidamente a su vehículo, recupera el sobre que contiene toda la evidencia que había ocultado y se asegura de guardarlo en un lugar más seguro.
Más adelante, se ve a Rose jugando fútbol mientras Tom y Eddie observan desde la banda. Mientras ella juega, ambos hombres continúan hablando sobre el caso. Eddie comenta que la policía aún considera que John está desaparecido y no sospechan que haya sido asesinado, por lo que la investigación sigue tratándose como un caso de persona desaparecida, sin avances significativos. En medio del partido, Rose realiza una jugada destacada, pero Tom está tan concentrado en la conversación que ni siquiera se da cuenta. Esto la afecta emocionalmente. Al regresar a casa, Rose se pone a hacer su tarea. Tom intenta acercarse y preguntarle cómo va, pero ella responde con frialdad. De pronto, le lanza una pregunta directa sobre la muerte de su madre. Quiere saber quién fue el responsable. Tom se queda paralizado por un momento, pero finalmente menciona un nombre: Daniel. Poco después, Tom descubre que Ann quiere reunirse con él. Al día siguiente, ambos se encuentran en secreto, dentro de una iglesia. Tom, precavido, primero se asegura de que Ann no esté siendo seguida por la policía ni llevando algún dispositivo de grabación. Ella lo tranquiliza y luego le dice que sabe que él estuvo involucrado en el caso y que fue quien limpió su casa, pidiéndole que lo confirme. Tom admite la verdad y le explica que también está tratando de descubrir quién lo incriminó. Le pide su ayuda para llegar a la verdad más rápido y le pregunta qué era lo que John iba a revelar en su testimonio. Ann le responde que no puede explicarlo con palabras, pero sí puede mostrárselo. Lo lleva a su oficina y le enseña un registro secreto que su esposo llevaba, donde anotaba los números de placa de varios policías corruptos. Al revisar la lista, Tom se queda impactado al encontrar su propio número de placa entre ellos. Presa del pánico, acude inmediatamente con Eddie y le cuenta lo sucedido. Eddie le aconseja que destruya ese registro, ya que si alguien lo encuentra, todas las sospechas recaerán sobre él. Cualquiera pensaría que John iba a testificar en su contra y que por eso fue asesinado. Tom continúa intentando entender la situación. Más tarde regresa con Ann, la ayuda con algunas tareas y se da cuenta de que ella tiene miedo de quedarse sola. Decide llevarla a un lugar seguro, la casa de un viejo conocido llamado Manuel. Allí comparten la cena en un ambiente más tranquilo. Después, Tom y Ann se quedan conversando en el exterior, donde ella abre su corazón y revela un episodio doloroso de su pasado. Explica que en algún momento estuvo embarazada, pero John no quería tener ese hijo, lo que terminó provocando que lo perdiera. Más adelante, Tom también decide abrirse y compartir su propio pasado, marcado por una tragedia que aún lo persigue. Explica que, años atrás, un intruso entró en su casa e intentó agredir a su esposa. Ella se defendió, pero el atacante terminó disparándole en el pecho. En ese momento, su hija Rose tenía apenas 6 años y presenció todo con sus propios ojos, un recuerdo que nunca ha podido superar. Desde entonces, vive con un miedo constante relacionado con su madre. Al escuchar esta historia, Ann queda profundamente afectada. Después de esa conversación, Tom se retira por la noche. Sin embargo, en medio del camino, un policía corrupto lo detiene, lo embosca y lo golpea brutalmente en el rostro. A pesar de sus heridas, Tom logra regresar a casa conduciendo. Cuando Rose lo ve en ese estado, corre de inmediato a ayudarlo y trata de curar sus heridas. Preocupada, intenta entender qué ocurrió, pero Tom se niega a hablar. Su silencio solo aumenta la angustia de la joven, quien termina reaccionando con frustración. Tom pierde la paciencia y le responde de forma dura, insinuando que hay cosas que es mejor no saber. Esto provoca que Rose se quiebre emocionalmente, confesando que teme que algo similar a lo que le ocurrió a su madre pueda pasarle a él. En medio de la discusión, Rose admite que había mentido anteriormente. Nunca tuvo un proyecto escolar. En realidad estaba revisando antiguos archivos del caso de su padre. Tom, molesto, le exige que devuelva todo a su lugar. La tensión escala y Rose, dominada por la rabia, comienza a arrojar objetos por la habitación. Al ver que no puede calmarla, Tom decide salir de la casa para evitar empeorar la situación. Al día siguiente, Tom recibe una llamada de Ann, quien le informa que desde la morgue le han pedido acudir para identificar un cuerpo. Tom decide acompañarla de inmediato. Al llegar, habla con el médico forense y descubre que éste conocía personalmente a John Northcutt y estaba familiarizado con su historial médico. Entonces sale a la luz un dato impactante.
John era completamente estéril y no podía tener hijos. Esta revelación deja a Tom completamente desconcertado. Si John no podía ser padre, entonces el embarazo de Anne antes de su pérdida no tenía sentido, lo que sugiere que ella había tenido una relación con otra persona. En ese momento, el detective Jim Vargas aparece en la morgue. Tom actúa con naturalidad, fingiendo no tener relación con Anne, y procede a identificar los objetos personales de John, confirmando su identidad. Sin embargo, su mente no deja de dar vueltas. Poco después, se reúne con Eddie y le comparte su nueva teoría. Ahora sospecha que Anne tenía un amante y que, al descubrir la infidelidad, John pudo haber sido confrontado, lo que habría terminado en su asesinato. Eddie reacciona de manera defensiva y le sugiere a Tom que acuda directamente con Jim para contarle toda la verdad y entregar la evidencia. Según él, una vez que el caso se resuelva, la policía dejará de molestarlo. Pero Tom considera que es demasiado arriesgado, ya que teme ser incriminado. Durante la conversación, Eddie comete un error al decir ciertas cosas que despiertan las sospechas de Tom. Poco a poco, las piezas se encajan en su mente hasta llegar a una conclusión inquietante. Eddie es el amante secreto de Anne. Impactado y sintiéndose traicionado, Tom abandona el lugar y se dirige directamente a la casa de Anne. Al llegar, la encuentra empacando sus pertenencias, aparentemente lista para huir. Tom la confronta y le exige explicaciones. Al principio, ella intenta negar todo, pero al verse acorralada, pierde la calma. En ese momento, decide llamar a Eddie y le pregunta por la llave de la casa. Eddie responde con despreocupación que la tiró. Esta confirmación termina de convencer a Tom de que Eddie es el responsable del asesinato de John. Sin embargo, Anne amenaza a Tom con denunciarlo si habla con la policía, ya que él fue quien limpió la escena del crimen. A pesar de esto, Tom deja claro que no le importa y se marcha. Su prioridad inmediata es proteger a su hija, por lo que regresa a casa con la intención de ponerla a salvo. No obstante, Rose se niega a irse. Con el tiempo en su contra, Tom decide dejarla momentáneamente y acude con el detective Jim para darle pistas que apunten hacia Eddie. Mientras tanto, Eddie descubre sus intenciones, irrumpe en la casa de Tom y lo llama para amenazarlo, asegurando que matará a Rose si no regresa de inmediato. Desesperado, Tom vuelve a toda velocidad. Al entrar en la casa, le indica a Rose que se esconda y se lanza sobre Eddie, iniciando una violenta pelea entre ambos. En medio del enfrentamiento, Eddie confiesa sus motivos. Explica que John era una persona abusiva y que obligó a Anne a interrumpir su embarazo, destruyendo así la vida que ambos querían construir. Consumido por la ira y el resentimiento, decidió matarlo y utilizó a Tom para eliminar todas las pruebas sin que éste lo supiera. Tom intenta hacerlo entrar en razón, asegurándole que la policía está en camino y que entregarse podría ser su mejor opción. Sin embargo, Eddie saca un arma y apunta directamente a Tom, convencido de que él es el único que puede incriminarlo. En ese momento, el sonido de las sirenas comienza a escucharse. Al darse cuenta de que será capturado, Eddie pierde el control y decide que, antes de caer, acabará con la vida de Tom. Justo cuando está a punto de disparar, se escucha un tiro. La bala impacta directamente en la cabeza de Eddie, quien cae muerto al instante. La responsable del disparo resulta ser Rose, quien tomó el arma de su padre para salvarlo. Tom corre hacia ella, la abraza con fuerza y le quita el arma de las manos, mientras intenta tranquilizarla. Poco después, la policía llega al lugar y toma el control de la situación. Tom se reúne con el detective Jim y le entrega toda la evidencia que había estado ocultando, incluyendo el registro secreto de John. Tras revisar todo, Jim le asegura que fue utilizado como una pieza más dentro de una red de corrupción y que su nombre no aparecerá en el informe oficial. De esta manera, queda completamente libre de cargos. En la escena final, se observa a Manuel, compañero de trabajo de Tom, limpiando profesionalmente la sangre y los restos del enfrentamiento en la propia casa de Tom. Con esto, la historia llega a su conclusión. Espero te haya gustado el video.